Vamos a ver. Pero se te va a apagar otra vez. No, estamos bien. Ok, regresamos nuevamente aquí. Vuelvan al salón nuevamente. Siéntese. Acomódense. Vamos a ver. Estamos en vivo ya. Vamos a esperar. Somebody home. Identifíquese. Según vaya llegando. Ok, ya están llegando. Llegó Yolanda. Saludos. Pequeño accidente. Estamos aquí. Muy bien, Yolanda. Dale share por ahí para que los demás vuelvan. Ok. Estamos aquí. Ok, ya están llegando. Veo otro por allí. Muy bien. Mari llegó. Mari, saludos. Volvemos a la carga, ¿verdad? Las cositas pasan. Muy bien. Ok. Muy bien, Cristian, lo van a llamar en cámara hoy. Gladys apareció por aquí, qué bueno. Dele share por allí. Aprovechen este tiempo. Ya le dio share, muy bien. Y Alessandro Torres le dio share a Alejandro, un hermano muy querido de la Iglesia Presbiteriana Evangélica de San Sebastián, mi pueblo. Gladys, estamos por aquí nuevamente. Bueno, vamos a comenzar nuevamente. Josa Saavedra, espero que Josa aparezca por allí también, que estaba. Y Mari le va a enviar el más. Rosa, bienvenida. Rosa, tuvimos un percance, continuamos otra vez. Bueno, vamos entonces a iniciar en esta hora el segundo tema que nos ocupa, que es Juan el Bautista, ¿no? Ya habíamos estado ya hablando del periodo intertestamentario. Yo hice varios comentarios sobre ese particular y cómo es importante conocer la historia entre testamentos, ¿verdad? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero qué ocurre en el medio para saber de una figura como Juan el Bautista, la persona de Jesús, los apóstoles, etcétera, etcétera. Muy bien, Rosa, muy bien, bienvenida. Entonces, en este segundo aspecto, ya luego de que pasa el periodo intertestamentario, recuerde que no había profecía, Dios estaba en silencio y aparece una figura rústica, ¿verdad? Era un hombre que la sociedad denominaría hoy día como raro, excéntrico, ¿verdad? Y que aún su indumentaria, su ropa, parecía indumentaria de profeta del Antiguo Testamento. Sobre todo cuando usted recuerda Elías, porque vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? Y es muy importante, Elías, ¿verdad? Porque ¿qué hace Juan el Bautista sino revivir el ministerio de Elías? No que fuera Elías, porque ahí es que mucha gente se traba, sobre todo los metafísicos, con respeto, que tengo varios amigos que creen en la reencarnación. Pero Juan el Bautista no es una reencarnación definitivamente de Elías. La Biblia dice, está establecido al hombre que muera una sola vez y luego el juicio. Así que no creemos desde esa perspectiva nada, para nada en la reencarnación, sino que es un tipo de Elías, ¿verdad? Es decir, que viene con el poder, con la autoridad de un Elías que era profeta en el Antiguo Testamento. Y cuando usted observa la ropa que aparece en el libro de Reyes, primera y segunda de Reyes, interesantísimo, toda esa indumentaria, toda esa ropa, vestía como un profeta del Antiguo Testamento. Así que revive el ministerio profético de Elías, ¿verdad? Y cumplió, muy importante, él cumple, Juan el Bautista, la profecía de Malaquías, el profeta que aparece como último libro en el Antiguo Testamento. Y en ese libro, providencialmente, habla del ministerio de Juan el Bautista. Porque Juan es una figura enigmática, pero una de las figuras más importantes en el Nuevo Testamento. De él ya había hablado, por cierto, Jesús, y dijo que no había hombre profeta que se hubiera levantado, que hubiera sido como Juan el Bautista. Eso fueron palabras de Jesús, no fueron palabras de los apóstoles, ¿verdad? Y a Juan le fue encomendada la tarea por el Señor de preparar al pueblo
para el Mesías venidero. Y como muy bien señala Sproul, anunciar la inminencia del reino de Dios. Porque Juan hablaba, y aún en su bautismo lo decía, ese bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? La necesidad de que se arrepintieran porque venía el Mesías. Recuerde que estamos hablando, saludos a Nancy, de que el Mesías viene por primera vez, ¿verdad? Estamos hablando del Mesías en los días de su carne, en esa ocasión del tiempo de Juan el Bautista. Entonces Juan estaba anunciando que venía uno del cual él no era digno de desatar la sandalia de sus pies. Y si usted recuerda, toda esa labor de servidumbre nos está hablando de la vida de un esclavo, porque eran los esclavos en la antigüedad los que desataban las sandalias de su amo, ¿verdad? Esa es la realidad que veíamos en el tiempo de Juan y en los tiempos de Jesús. Y Juan dice, Señor, viene uno del cual no soy digno de desatar la sandalia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablábamos de un discípulo, básicamente la labor de un discípulo y a veces muchas de las labores del esclavo se parecían, pero había una diferencia porque el discípulo no desataba las sandalias de su maestro, de su pedagogo, ¿bien? Porque esa era labor de esclavos. ¿Se entiende ahora ese contexto en el cual Juan lo está diciendo que él aún no es digno de desatar la sandalia del Señor? A mí me encanta ese ministerio de Juan el Bautista, y si tú observas, se dedica una porción del tiempo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay muy pocas predicaciones o aún estudios bíblicos sobre la figura de Juan el Bautista. Y Juan representa naturalmente, ¿verdad?, ese último profeta veterotestamentario o del Antiguo Testamento, con todo lo rústico, con todo lo tradicional que puede ser. Pero Juan prepara los corazones para el ministerio de Jesús, ¿verdad? Como dice la misma Escritura en el Nuevo Testamento, para volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a sus padres, ¿verdad? Revive el ministerio profético de Elías, ¿verdad? Y como dijimos, pues obviamente cumple la profecía de Malaquías. Mira qué tremendo, qué hermoso y qué profundo, que ya Malaquías en el Antiguo Testamento estaba hablando de uno que iba a llegar para anunciar el camino del Señor, y ese es Juan el Bautista. Fue el mismo chico o el mismo bebé que en el vientre de su madre saltó. ¿Por qué saltó? Recuerda la ocasión, Juan y Jesús estaban emparentados, se da la visita de María a casa de la madre de Juan, y Juan salta en el vientre de su madre, ¿verdad? ¿Por qué? Pues naturalmente era como una salutación al Mesías, definitivamente. Así que es interesante conocer, y muy importante, el carácter y el ministerio profético de Juan el Bautista. Hay unas lecturas para aquellas personas que no tienen el libro todavía. Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 11, Mateo 14 del 1 al 12, repito, Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12, Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 7. Y el Evangelio de Juan, capítulos 1 y 3. ¿Bien? ¿Para qué? Para que podamos conocer cuál es el rol en la historia de la redención con respecto a Juan el Bautista. Que observa ese mote que se da allí, ese sustantivo en la posición, que es Juan el Bautista, lo que significa es Juan el Bautizador. Bien. Una de las cosas que
queremos connotar que el enfoque principal de Juan es la persona de Cristo. Todo su enfoque tiene que ver con el ministerio de Cristo. Es la persona que va a ser canal de bendición para que el Mesías pueda llegar. Es el que anuncia el Mesías. Y eso es importantísimo. Destaca la grandeza del Mesías, ¿verdad? Y él mismo habla de su indignidad personal frente a Jesús o frente al Mesías. Los que recuerdan en el Evangelio la escena del bautismo, ¿verdad? Cuando Jesús viene a ser bautizado por Juan y Juan dice, no, no puede ser así. Y ustedes saben pues que Jesús le dijo que era necesario que eso aconteciera. Bien, así que repetimos nuevamente, cuando Juan habla de desatar la sandalia, el desatar la sandalia era labor de esclavo, ¿verdad? No se esperaba eso, que lo pudiera realizar un discípulo. Entonces Juan se humilla, ¿verdad? Juan se humilla delante de la presencia del Mesías, ¿verdad? Sproul cita un dicho rabínico que es interesantísimo y dice, todas las cosas que un esclavo hace por su amo, las lleva a cabo un discípulo por su maestro, excepto el desatarle las sandalias, ¿verdad? Y eso es muy importante porque nos habla de la humildad de Juan. ¿Para qué? Para tomar el lugar más bajo, definitivamente, porque toda la labor básicamente la iba a realizar el Mesías. Juan era el precursor del Mesías. Juan era el anunciador del Mesías. Para actualizarlo es muy importante que lo tengamos presente en los ministerios pastorales nuestros y en todas las áreas. El centro es el Mesías. Si alguien se sana, la gloria debe ser para el Señor. Si alguien acepta a Cristo como Señor y Salvador, el centro es Cristo y no somos los ministros definitivamente. Así que Jesús identifica a Juan como el profeta más importante bajo el Antiguo Testamento. ¿Dónde está eso? Pues fácil. En Lucas capítulo 7, versículo 28. Os digo, dice Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Qué interesante, ¿no? Porque el que quiera hacerse mayor en el reino de los cielos, ¿cómo va a estar? Va a estar abajo definitivamente. Así que mira lo que dice Jesús, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. La labor, el rol que juega Juan y Jesús reconoce la misión que tenía definitivamente Juan el Bautista, ¿verdad? Así que fue parte de ese periodo de preparación antes de la llegada de Jesús, antes de la llegada o de la expresión del reino de Dios. Amén. Esa es la realidad. Saludos a Carolyn, que la vi por allí. Estamos orando mucho por su mamá, la mamá de Carolyn Lavoy. Téngala en oración. Así que los que viven bajo el nuevo pacto disfrutan de un estado mayor o de bendición que cualquiera de los que vivieron bajo el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, estamos en un pacto basado en mejores promesas. Aquellos del Antiguo Testamento no pudieron ver muchas de las promesas que Dios ya le había hecho como tal, ¿verdad? Pero nosotros las hemos podido ver y cumplirse a través de la persona de Jesucristo. ¿Bien? Y Sproul lo señala muy bien que Juan es una de las figuras tal vez más subestimadas, ¿verdad? Definitivamente en el Nuevo Testamento. De hecho, son, como él señala, son solo dos, ¿verdad? De los 4 evangelios que cuentan el nacimiento de Jesús, mientras que los 4 mencionan, ¿verdad?, la venida de Juan el Bautista. Ahora, mira lo que dice Marcos capítulo 1, versículos 1 al 4. Gracias a los hermanos que están anotando por allí. Principio del Evangelio de Jesucristo, dice Marcos 1, del 1 al 4, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Mira ahora, intertextualidad. ¿Qué es eso? Citar un texto dentro de otro.
un texto del Nuevo Testamento está citando al profeta Isaías. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, es decir, delante de tu rostro, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. ¿Ok? Porque, bueno, saben que Juan aparece en el desierto predicando, ¿verdad? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Así que se cita el texto isaiano, el texto de Isaías, que eso es intertextualidad. Inter significa entre, y luego en texto, ¿verdad? Entre textos. ¿Para qué? ¿Para qué se hace esto en el Nuevo Testamento? Bueno, para dar veracidad que lo que se está diciendo en el Nuevo Testamento tiene un valor que corresponde también al Antiguo Testamento, ¿verdad? Es como validar, dar veracidad de que lo que se está diciendo es cierto. Por ejemplo, Jesús mencionó en el Nuevo Testamento, y eso es intertextualidad, a Jonás, cuando habló de la señal de Jonás. Y todavía hay personas hoy día, unos teólogos más modernos, los respetamos, pero definitivamente no estamos de acuerdo, cuando dicen que esa historia de Jonás es una interpolación, o que simplemente es tomado de escrituras babilónicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Qué graso error. Si Jonás hubiera sido una figura mítica o inventada, Jesús no lo hubiera mencionado. Y Jesús conocía bien las escrituras y sobre todo estamos hablando de un Jesús 100% humano y 100% Dios, porque nosotros todavía creemos que Cristo es Dios, ¿verdad? Que a propósito de hoy día, mucha gente atenta contra la deidad de Cristo. Jesucristo es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Inicia su evangelio destacando la importancia de Juan el Bautista, ¿verdad? La figura de Juan, como señala Sproul, es mencionado en ocasiones por los antiguos historiadores paganos, ¿verdad? Porque fue una figura no solamente enigmática, una figura significativa, ¿verdad? Sobre todo, entiéndase que la voz de la profecía o la voz profética estuvo silenciada por 400 años y ahora aparece un profeta. Y ahora este profeta cumple la profecía de Malaquías, porque ya Malaquías, y vamos a eso ahorita, Malaquías lo había mencionado. Vas observando como cada cosa llega a su término. Lo que dijo Isaías tenía que ver evidentemente con Juan. Lo que dijo Malaquías tiene que ver con Juan. Así que se cumplen las profecías veterotestamentarias o del Antiguo Testamento. Y eso es muy importante, ¿verdad? Como dice Sproul, el profeta Malaquías habló de la venida de Juan en la última profecía del Antiguo Testamento, y esa profecía tiene que ver evidentemente con el libro de Malaquías, que es una joya de libro. Ahora, observa que Juan es utilizado como profeta, ¿verdad? Hoy día que este asunto se ha enredado tanto con los llamados profetas que aparecen en las redes y dicen tantas cosas, ¿verdad? Entonces, al saturarse de tanto pseudo profecía o tanta falsa profecía, la gente comienza entonces a desconfiar de la verdadera profecía que es la Biblia. De hecho, la Biblia lo dice, ¿verdad? La palabra lo contacta, que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. No dudamos, Dios puede usar a quien quiere. Pero esto de que me dijo el Señor, como si usted tomara el celular y tuviera como una línea directa de Claro, anuncio no pagado, o de AT&T o de quien sea. Y allí, mira, Señor, entonces le digo a la gente acá abajo, mira, viene un tsunami y viene por allí, por Aguadilla, la gente empieza a coger. Hay que tener mucha sensatez a la hora de creer a todo esto, porque no podemos creer a todo espíritu. Para la gente que está en los comienzos y los que ya han comenzado, no le crea a todo profetín que aparece por ahí, porque esto es un problema
Porque la profecía, y eso lo podemos decir otro día, dice el Nuevo Testamento que tiene que ser estudiada, y aún en la congregación, si se profetiza, se analiza a la luz de la Escritura la profecía. Esto no es que porque alguien lo diga yo tengo que creerlo inmediatamente. Hay que tener mucha cuenta con eso, sobre todo en este tiempo. Muchas vidas han sido desajustadas, afectadas emocionalmente, su matrimonio, por una falsa profecía, por estos profetas que se profetizan ellos mismos o simplemente de su propio corazón. Hay que tener mucha cuenta con eso. Bien, ahora, seguimos por allí. No te atribúlate menos, pero esto te lo tengo que decir porque hay mucha gente que llevan años y todavía están involucrados en todo este tipo de locura, ¿verdad? Los profetas hablaron desde el Antiguo Testamento con frecuencia sobre el día del Señor. Malaquías no es la excepción. ¿Y cuál es el día del Señor? El día en que el Señor derramaría su ira sobre los impíos, ¿verdad? Y hablando también de la redención de los fieles. Eso es un aspecto esencial. Eso está, por ejemplo, en el libro de Sofonías, y es interesantísimo todo ese aspecto de la profecía, porque en el Antiguo Testamento cuando hablaba un profeta y decía, así dice el Señor, había que ponerse serio, ¿verdad? En estos asuntos, claro. En el Antiguo Testamento, como en la posmodernidad, y la posmodernidad es el tiempo que estamos viviendo, también había falsos profetas, ¿verdad? Falsos profetas. Y una de las cosas que decía de la falsa profecía era que si lo que dijo el profeta no se cumplía, pues ahí definitivamente era un falso profeta. Y tú sabes que no comían cuenta en los relatos del Antiguo Testamento. Ahora cualquiera se para en una cámara de esta y me dijo el Señor, pero allá era el asunto que te apedreaban si decías algo que definitivamente el Señor nunca había dicho. Wow, ¿tú te imaginas si fuera hoy día? O sea, no existirían muchos profetas de estos que no estarían por ahí, no estarían vivos, porque los hubieran apedreado, ¿verdad? Pero esa era la realidad, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el mensaje de este verdadero profeta? Fue comisionado por el Señor de Juan, era el arrepentimiento, y Juan decía que el reino de Dios se acercaba. Bueno, el reino de Dios se acercaba porque ¿quién se estaba acercando para comenzar su ministerio terrenal? Pues Jesús, ¿verdad? Jesús, y Jesús es la misma expresión del reino de Dios y su justicia. Esa era la realidad de Juan, ¿verdad? Y la realidad de Jesús. Ahora, en Isaías capítulo 6, Juan, hablando de Isaías 6, ¿verdad? Declaró que el hacha estaba puesta a la raíz del árbol, y nos hace recordar precisamente la profecía de Isaías 6, ¿verdad? La imagen del juicio contra los impenitentes, ¿verdad? O contra los impíos, hablando del Antiguo Testamento. Y Juan utiliza ese lenguaje veterotestamentario, o lenguaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que Juan, hablando sobre la supremacía, la soberanía de Dios, ¿verdad? Era como adelantarse para cuando Jesús habla en las parábolas del trigo y la cizaña, cuando el Señor va a hacer separación del trigo, de la cizaña, de las ovejas, de los cabritos, ¿verdad? Es básicamente lo mismo, como ese trigo es separado de la cizaña. Entonces, Juan es como una alarma, ¿verdad? Juan es la alarma que comienza a anunciar que el reino de Dios se acerca, que se va a establecer ese reino, y que ese reino significa redención, arrepentimiento y juicio contra los impíos, ¿verdad? Porque Juan hablaba de arrepentimiento, y recuerda que en griego arrepentimiento es metanoia, cambio de mente, ¿verdad? Cambio de nuestra mente. Cuando venimos a Cristo, nuestra mente comienza a dar unos cambios. No es que nos dan un lavado de cerebro, como dicen por ahí, el lavado de cerebro cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Eso es manipulación religiosa. Pero cuando venimos al Señor somos nueva criatura, y el Espíritu Santo del Señor hace cambios significativos y tiene que trabajar con nuestra mente, ¿verdad?
Eso es muy importante. Esto no funciona a través de manipulación. La conversión es obra del Señor, es muy importante connotarlo. Es obra del Espíritu Santo de Dios y nadie puede convertir a nadie, muy importante. Así que Juan no era otra cosa que un profeta judío, ¿verdad? Que llama a judíos a convertirse, ¿verdad? Y más que convertirse, a venir a arrepentimiento a través del bautismo. ¿Para qué? Para que fueran limpiados sus pecados. Y esto es muy importante porque luego vamos a establecer una diferencia entre el bautismo de Jesús y el bautismo de Juan. Así, para ser limpiados de sus pecados. Bueno, igualmente también que los gentiles comunes, ¿verdad? Que estaban allí, que necesitaban arrepentirse. Pero entonces, naturalmente, el establishment religioso comienza a protestar las autoridades, sobre todo que ellos esgrimían, digamos, la teoría, ¿no? De que ellos tenían como padre a Abraham, ¿verdad? Y que no necesitaban ser limpiados por nadie más. Ese era el argumento del establishment religioso, pero esa no era la realidad. Porque en una ocasión, si usted recuerda bien cuando ha leído las Escrituras, cuando Jesús se enfrenta a la clase religiosa, los religiosos le dicen, nuestro padre es Abraham, y Jesús le dice, es el único que puede decir estas cosas. Jesús le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y allí los religiosos, el establishment religioso, se alarma. Y Jesús le dijo, bueno, porque si fueran hijos de mi padre, harían, ¿verdad?, las obras de mi padre, ¿verdad? Así que, ¿qué le dijo el Señor? Es que el Señor le identificó la simiente, la semilla que tenían dentro, que era la semilla de maldad. Eso, el único que puede hacerlo definitivamente es el Señor. Nadie tiene autoridad en la tierra para juzgar a las demás personas. Solamente predicar la palabra del Señor y dejarle el resultado, como siempre, a Él. Así que los judíos comunes se someten, ¿verdad?, a ese bautismo y se arrepienten de sus pecados. Imagínate la figura de Juan, las multitudes que llegan a bautizarse, incluyendo sobre todo parte de este judaísmo común que hemos mencionado, ¿no? Ahora, yendo por ejemplo al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 23, sabe que los judíos envían los sacerdotes y los levitas de Jerusalén rápido a preguntarle, ¿verdad, Juan? ¿Qué le preguntan? Lo que le interesaba saber, ¿quién eres tú?, le preguntan a Juan. Y él confesó, y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él, ¿qué dijo? Dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mira qué humildad. Cuando hoy día tanta gente se proclama, que hay tantos profetas que no caben, yo creo que en un estadio, son tantos y tantos. Juan era un profeta, pero sin embargo Juan no dijo, no, yo soy el profeta para este tiempo. Ese soy yo. Juan no lo dijo. Juan lo que dice es simplemente, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezate el camino del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo realmente? Yo lo que he venido es a anunciar, a presentar al Mesías, no a darme bote de profeta y que yo soy ahora el precursor. Eso es muy importante que lo tengamos presente, porque ¿sabes qué? Uno de los ministerios, si nos dieran hoy día el ministerio de Juan el Bautista, mucha gente no lo quiere porque es un ministerio de estar en el anonimato y proclamar que el cheche de la película es el Señor, y eso como humano a la humanidad nuestra nos cala, es fuerte, porque es más fácil ocupar, como los fariseos de la antigüedad, los mejores lugares, que todo el mundo nos reconozca, el apóstol, el profeta, el que tenga oído para oír, que oiga. ¿Sabe lo que estoy diciendo en esta hora? Amén. Así que las autoridades preguntan a Juan si es Elías, y que él le dice que no, ¿verdad? Ahora, ¿qué es él? Él es un prototipo de Elías, él es una figura de Elías, en tanto que es un profeta. ¿Qué dice Mateo capítulo 17? Mateo 17, versículos 10 al 12.
Mire qué interesante. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondió él, mira ese él mayúscula allí, dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Mira todo el juego de palabras, ¿verdad? Que aparece aquí, el que va a restaurar todas las cosas, evidentemente, ya en el Antiguo Testamento, tú lees Primera de Reyes, pues sale la figura de Elías, que es el profeta. Ahora viene Elías, ¿verdad? Regresa Elías, ¿verdad? Y es Elías. Bueno, en figura, es Elías de que se habla, definitivamente es Juan el Bautista. Lo que queremos connotar hasta ahora que Elías, o que Juan el Bautista, debo decir, no es una reencarnación de Elías, es un prototipo del ministerio de Elías, con la autoridad que el Señor levantó a Elías en el Antiguo Testamento frente a los Baales. Es de la misma manera que también levanta con autoridad a un profeta llamado Juan el Bautista. Amén. Así que lo que está diciendo Jesús es que Elías vino, pero ¿en qué figura? En la persona de Juan el Bautista. Bien, eso es muy importante connotarlo. Hay una expresión en Lucas capítulo 1, Lucas 1, del 13 al 15. Bien interesante. Ese es el anuncio del ángel. Lucas 1 del 13 al 15. No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Mira, Juan tenía a su papá, Zacarías. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lucas 1, 13 al 15. ¿Te acuerdas lo que te estaba diciendo aún cuando aparece María con la mamá de Juan el Bautista y esa manifestación ya de Juan en el vientre? Porque Dios separa a sus profetas desde el vientre. Recuerda en el Antiguo Testamento a Jeremías, cómo lo separó en el vientre de su madre. Y no quería, Jeremías no quería. ¿Qué decía Jeremías? No, es que yo soy un niño. Y el Señor le dice, a todo lo que yo te envíe, a todo lo que te mande, es lo que vas a hacer. Eso es muy importante. Cuando hay unos llamados, ese llamado nadie lo despinta. Porque el llamado, en último análisis, como dice la Biblia, son irrevocables. Y cuando Dios llama, escucha, por más que digamos o dejemos de decir, se va a cumplir el perfecto plan de Dios. Se cumplió en la vida de Jeremías y en el profeta llamado Juan el Bautista, ¿verdad? Así que luego entonces esta figura de Juan va tomando ribetes, ¿verdad? Jesús hace, ¿verdad?, de que Juan lo bautice. Y a pesar de la renuencia de Juan, no estaba de acuerdo Juan, definitivamente se sometió, porque Juan sabía que ese que él anunció era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se somete también en ese sentido, va al bautismo por inmersión, al bautismo en las aguas, para cumplir con todos los aspectos de la ley, porque hay unos tipos de bautismo, no vamos a hablar de eso hoy, que se llevaba a cabo por los judíos, ¿verdad? Pero Jesús no tenía pecado, y esto es muy importante connotarlo. Juan está hablando del bautismo para arrepentimiento. Jesús no tenía de qué arrepentirse, lo hace en señal de humildad y para cumplir todos los ribetes de la ley, porque Jesús vino según la ley, y esto es muy importante decirlo. Así que Juan juega un papel muy determinante definitivamente en la historia de la redención. Importantísimo papel, ¿no? Presentar al Mesías nuestro.
presentar al Señor. Amén. Qué honor el de Juan. Pero usted sabe cómo terminó también Juan, ¿verdad? Terminó luego asesinado. El mensaje de Juan era bien fuerte, era bien contundente. Él hablaba y le decía, le decía víboras, ¿verdad? Esa generación de víboras que nos ha enseñado a huir, ¿verdad? De la ira, ¿verdad? Definitivamente, el ministerio del profeta, por eso no es un ministerio, digamos, tan popular, porque al profeta le toca señalar. Y en ocasiones el señalar es un tanto difícil. No estoy hablando de juzgar, estoy hablando cuando hay un vidente, un profeta que Dios va a utilizar para un mensaje particular. Y a veces son mensajes, no son los mejores mensajes, los mensajes populares favoritos, ¿verdad? La sofonía le tocó hablar de la ira venidera del Señor y así por el estilo. Es fácil hoy día decirle a la gente, ven acá, yo soy profeta y profetizo que vas a tener una mega iglesia, que vas a tener 5 cajos. Tú conviértete que vas a tener 5 cajos. Ese es el mensaje de hoy día de muchos de estos profetas, pero ese no era el mensaje de la antigüedad. ¿Cómo termina Juan? Decapitado, definitivamente, como muchos de los profetas también de la antigüedad, ¿verdad? Esa es la realidad. Ese era un verdadero ministerio profético, ¿verdad? Ahora, fíjese, y vamos a las preguntas que nos señala Sproul en la página 14, a modo de estudio bíblico, importantísimo. Y hay una que aparece en Mateo capítulo 3. Asimismo, sepulcro blanqueado, yo la he hecho mismo. Mateo capítulo 3. Y recuerde, a veces mis expresiones sonaré un poco fuerte, pero es que esto es un asunto de seriedad. La palabra del Señor es cosa seria, no es algo baladí, ¿verdad? Definitivamente. Vamos a Mateo capítulo 3. Versículo número 2. Mateo 3, versículo 2. Voy a leerlo en esta versión, es una versión católica, ¿verdad? De Biblia de América, no Biblia de las Américas, Biblia de América. Y dice Mateo 3, versículo 2. Voy a leer el 1 para guardar contexto, el versículo 1. Voy a leer del 1 y el 2. En aquellos días apareció Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Ahora comienzo el 2. Decía, conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos. ¿Verdad? Por eso decía, arrepentidos y convertidos, como el mensaje de Pedro. Ahora, ¿qué dice? Conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos. Entonces, una de las preguntas que aparece en el manual en la página 14 es, ¿cuáles son las dos partes claves del mensaje de Juan el Bautista? ¿Cuáles son las dos partes claves de Juan el Bautista de acuerdo a Mateo capítulo 3, versículo 2? Bueno, pues están allí. ¿Cuáles son? A ver si alguien puede. ¿Cuáles son? Bueno, una de ellas, ¿cuál? Conversión. Conviértase. Se traduce en arrepentimiento, ¿verdad? ¿Y la otra cuál? La venida del reino. Esos eran los dos mensajes. La necesidad de conversión, la necesidad de arrepentimiento. Y el anuncio del reino venidero, ¿verdad? Del reino del Mesías. Bien. Veamos la segunda pregunta. Dice, en Mateo, vamos a Mateo. Allí estamos, allí mismo. Mateo, capítulo 3. Mateo 3, versículo 3. Dice, en Mateo, debo decir, en Mateo, capítulo 3, versículo 3, que ya mismo vamos a leer, Juan el Bautista cita a Isaías 40, versículo 3, que es parte de una profecía de restauración futura, en la que Isaías se trata la salvación venidera de Israel en términos de un nuevo éxodo. Al citar este pasaje, ¿qué está diciendo Juan sobre la venida de Cristo? Vamos a ver, ¿verdad? Mateo 3, versículo 3. Dice, a él se refería el profeta Isaías cuando dijo, voz del que
grita en el desierto, en otras dice el que clama en el desierto, Reina Valera del 60, preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos. Fíjate, muy importante entonces lo que connota aquí. ¿Qué está diciendo Juan sobre la venida del Señor? Amén. ¿Qué dice? Que ante esa venida, ¿qué tenía que hacer el hombre? Y la mujer, por supuesto. Arrepentirse. En esta versión, qué interesante, dice, nivelen sus senderos. ¿Verdad? Y cuando tú miras el Antiguo Testamento que habla de la senda antigua, dice, paraos los caminos y mirar cuál es el camino, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nosotros sabemos neotestamentariamente hablando que el único camino al Padre es Cristo, ¿verdad? Ahora, Juan está hablando sobre la venida de Cristo y hablando de la inminente necesidad para recibir al Mesías, que no es otra cosa que volverse a Él, ¿verdad? En arrepentimiento, ¿verdad? De la misma manera que Isaías lo citó, Isaías 43, 40 versículo 3, con relación a la salvación y a la redención venidera de Israel. ¿Cómo iba a venir esa redención de Israel? Era a través del Mesías, así que había necesidad de tornarse y arrepentirse a Él. Pregunta número 3. Ya ahora con Mateo, nos quedamos allí en Mateo, versículo 4. Mateo, versículo 4. Vamos a ver qué dice Mateo 3.4 ya mismo. Compara Mateo 3.4 y Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. ¿A quién se parece Juan en su forma de vestir? Yo lo mencioné al principio. ¿Por qué es esto importante a la luz de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 al 6? Bueno, aquí hay que barajar varios versículos. Mateo 3.4, ¿verdad? Que tenemos Mateo 3.4. Consígueme por allí, José. Segunda de Reyes 1.8, y te acercas por aquí para que se oiga. Mateo 3.4, vamos a ver qué nos dice. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Primero vamos a ver Mateo 3.4. Dice Mateo 3.4. Llevaba Juan un vestido de pelo de camello y una correa de cuero a su cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel del campo. Esta versión dice saltamonte, otra de las versiones dice langosta. Es lo mismo porque las langostas eran tipos de saltamonte. No es la que venden en joyudas, por si acaso, ¿verdad? Estos son otro tipo de insectos, son insectos, ¿verdad? Así que leímos Mateo 3, versículo 4. Mira la ropa rústica de Juan, de pelo de camello, correa de cuero a su cintura, que Juan se alimentaba de saltamontes, ¿verdad? Y de miel del campo. Eso es lo que dice allí. Ahora vamos a ver qué nos dice el versículo que acabamos de mencionar ahora. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. José, ¿qué nos dice? Dice, y ellos le respondieron, un varón velloso y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo, Elías, tisbita es. Bueno, va observando. Mire qué interesante. La ropa de Juan el Bautista y la ropa de Elías eran básicamente lo mismo. Entonces, cuando usted sigue leyendo, los profetas de la antigüedad se vestían de esa manera. Y es interesante porque Antiguo Testamento hay un lapso de 400 años, aparece un profeta y ahora aparece un profeta raro, vestido como los profetas del Antiguo Testamento, a usanza del Antiguo Testamento. Ahora nos quedan Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Entonces, ¿lo tienes por ahí? Malaquías capítulo 4. Vamos a ver ese último libro del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. A ver qué nos dice esa palabra del Señor. Dice, ¿leo? Sí. Léelo fuerte allá para que lo oigan allá. Dice, he aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga y con destrucción hiera la tierra. Wow. Son palabras mayores. Leíste hasta el 6, ¿verdad?
Correcto. Muy bien. Observe entonces, Malaquías, un verdadero profeta, estaba anunciando a quién ya, a Juan el Bautista. Interesante, ¿verdad? A Juan el Bautista, ¿verdad? La labor que iba a realizar y el ministerio de Juan. Ahora mire la pregunta, compara Mateo 3:4 y Segunda de Reyes 1:8. ¿A quién se parece Juan en su forma de vestir? Ya lo hemos dicho, evidentemente a Elías y a los profetas veterotestamentarios del Antiguo Testamento. ¿Por qué es esto importante a la luz de Malaquías 4, versículos 5 al 6? Bueno, no hace otra cosa que corroborar que ese ministerio que traía Juan el Bautista era un ministerio de Dios, no era algo inventado. Juan no era un falso profeta. Juan fue una persona señalado por el dedo de Dios y eso es importante. Pero mira, ya había sido separado antes del periodo intertestamentario. Termina Malaquías, ya ahí se termina de hablar en profecía hasta que aparece acá nuevamente Juan, y entonces en Malaquías dice, va a venir uno, y está hablando definitivamente de Juan el Bautista, ¿verdad? Y eso es muy importante, eso es determinante. Luego lee la hermosura de Malaquías. Malaquías no solamente habla de diezmos y de ofrendas, Malaquías es una preciosura de libro. Una vez lo estudiamos aquí en la congregación, es un libro hermoso, un libro profundo, ¿verdad? Unas verdades espirituales de gente que abandonó el sacerdocio, ¿verdad? En términos que como ministros hacían lo que no tenían que hacer delante del Señor. Y allí aparece la vara de corrección para ellos, ¿verdad? Interesantísimo por demás. Bueno, pues entonces Juan no era Elías, pero como era profeta y como venía como en ese orden veterotestamentario del Antiguo Testamento, pues lucía los atuendos como Elías y los profetas de la antigüedad. Ahora vamos a ver, dice, compara Lucas, vamos a ver Lucas capítulo 3, vamos a ver, búscate allí la Biblia, espero que estén usando la Biblia ya. Lucas capítulo 3, versículo 3, con Hechos capítulo 19, versículo 5. José, búscame Hechos capítulo 19, Hechos 19, versículo 5. Vamos a leer, yo voy a leer Lucas capítulo 3, versículo 3. Dice así Lucas capítulo 3, versículo 3. Veamos. Y fue por toda la región del Jordán predicando un bautismo de conversión para el perdón de pecados. ¿Verdad? Eso es hablando de la predicación de Juan el Bautista. Dice, y fue por toda la región del Jordán predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. ¿Verdad? Muy bien, déjame ver por allí. Muy bien. Ahora vamos a Hechos 19:5. Dice, oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo puedes leer otra vez para él? Dice, oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fíjate que para establecer una comparación entre Lucas capítulo 3, versículo 3 y Hechos 19, versículo 5, y Sproul nos pregunta, ¿es el bautismo de Juan idéntico al bautismo cristiano? Qué interesante, ¿no? Bueno, pudiéramos ver, me gustaría tal vez si la gente pudiera, alguien puede participar por allá, pues yo le puedo hundir un botoncito por allí para que usted se vea en vivo y a todo color con los demás, como hicimos con Mari y con Tim, pero el tiempo apremia, ¿verdad? Y una de las cosas que pudiéramos decir es la siguiente. Mira, ese bautismo de Juan era un bautismo provisional, ¿verdad? Un bautismo irrepetible, como es el bautismo cristiano, ¿verdad? Donde aparece el que bautiza y la persona que recibe el bautismo, ¿verdad? Ahora, cosa interesante también, porque en el bautismo de Juan era necesario confesar los pecados, ¿verdad? Y en el bautismo en el nombre de Jesús, ¿verdad? El bautismo por inmersión nuestro como cristiano, la persona naturalmente tiene que haberse arrepentido de sus pecados y venir a Cristo en arrepentimiento, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora,
Aparece en Mateo capítulo 3, versículo 11, una base para esto. Vamos a ver, para esta comparativa. Mateo capítulo 3, versículo 11. José, ayúdame por allí. Sí. Mateo capítulo 3, versículo 11. Versículo 11. Mateo 3, versículo 11. Estamos aquí. Leo. Sí. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Imagínese. Mire, que Juan lo está diciendo ahí directamente, ¿verdad? Viene uno tras mí, pero ese les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Se acuerdan en Hechos? Dice, conoceréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, este bautismo que está dando Juan, ¿qué es? Es una antesala, es una preparación, ¿verdad? Para luego la comisión que va a llegar, que una vez discipulados los cristianos, van a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios y guardar todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas es las enseñanzas medulares de Jesús. Ahora, el bautismo cristiano está basado en qué, y eso es muy importante, ¿verdad? En la fe del Evangelio. ¿Y en qué consiste la fe del Evangelio? En que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Observa cómo ese bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo cristiano, va definiendo no solamente la necesidad de arrepentimiento, sino la figura céntrica o egregia de Cristo, el poner la fe en las enseñanzas del Evangelio, que mientras Juan estaba allí, ¿qué estaba haciendo Juan? Juan estaba iniciando todo. Ahora, iba a llegar un momento dado en que los discípulos iban a comenzar a predicar y a enseñar. Observa lo medular de estos dos bautismos, ¿verdad? El primero, un tanto parecido a los rituales del Antiguo Testamento, aunque se parece al bautismo cristiano porque es por inmersión. Pero ya el de Jesús, y Jesús lo dice completamente, basado en las verdades medulares del Evangelio que todavía no estaban definidas para el tiempo de Juan, porque Juan era ¿qué? Juan era el precursor, Juan era la persona que estaba iniciando todo ese ministerio de Jesús, que por cierto le tomó a Jesús 3 años. Y eso es la realidad. ¿Qué Alma nos dice por ahí? Claro, Alma, naturalmente, ¿verdad? Cada cristiano que viene a los pies de Cristo, claro, evidentemente necesita arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Y en eso, pues son similares, ¿verdad? ¿Por qué arrepentirse? Bueno, porque los que pecamos y estábamos muertos en delitos y pecados, éramos nosotros, no era el Señor nunca se le registró pecado. Sí, la necesidad de venir a Cristo en este tiempo, sobre todo en arrepentimiento. Y terminamos con Hechos capítulo 19, le tomé unos minutitos más porque se cayó la transmisión ahorita, ¿verdad? Hechos capítulo 19, versículo 1 al 5. Versículos 1 al 5. Entonces, es importante aún lo que señala Pablo y enseña a los apóstoles, ¿verdad? Cómo a través del bautismo el cristiano se identifica con Cristo en su muerte. Y eso es importante, ¿verdad? Hablando del bautismo cristiano para establecer la diferencia entre el bautismo de Juan. ¿Qué dice Hechos 19? Del 1 al 5. José. ¿Se oye bien allá? Sí, se oye. Ustedes lo oyen bien, ¿verdad? Sí. Aquí. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las religiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído
si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué puedo sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Mire qué interesante, ¿verdad? Para muestra un botón. Dice Mari que sí se escucha lo que se escuchó la voz de José allá. Mire, observe entonces, hablando del bautismo de Juan, vienen unas personas y entonces han sido bautizados en los rituales o en el bautismo de Juan. Interesantísimo, ¿no? Entonces acá, pues, se establece la diferencia ahí en Hechos del bautismo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Se establece los dos, un bautismo para arrepentimiento, aunque naturalmente nosotros como cristianos y para bautizarnos ya tenemos que habernos arrepentido, pero entonces hay algo que marca, ¿verdad? Ese bautismo cristiano, porque se basa en que enteramente en la fe en Cristo, ¿verdad? En la fe en el Señor, en el reconocer las enseñanzas medulares del Evangelio que todavía se estaban desarrollando porque Juan estaba iniciando su ministerio, ¿verdad? Y eso es muy importante. Así que ese Hechos 19 del 1 al 5 que leyó José es medular. José, ¿tú querías decir algo? ¿Te vi allá? No, está bien. José está por aquí, ¿verdad? Bueno, hay unas preguntas de discusión que aparecen en la página 14. Son 3 preguntas en la página 14 y que las vamos a tener de asignación. Aquellas personas que ya le llegó el libro virtualmente, pues las pueden ir haciendo. Hay algunas personas que lo que han hecho es imprimir el libro como tal para entonces poder trabajar, ¿verdad? Con todas las preguntas. Así que del 1 al 3 vamos a estar contestando las preguntas de discusión de la página 14 y entonces la semana que viene finalizamos todo ese aspecto medular del ministerio de Juan el Bautista para luego comenzar en la página 15 el nacimiento de Jesús. Recuerde que dentro de todo este aspecto del polvo a la gloria, renovando nuestra mente, vamos a estar haciendo un recogido por todo el Nuevo Testamento, aún hasta llegar allá a Apocalipsis. Así que espero que hayamos disfrutado este curso y naturalmente del estudio de hoy, que nos quedamos en la página número 14 para las personas que entran por primera vez. Por allí vi a Cristian que saludó por allá. Mari dice, para recibir la guía de estudio, libro, escribir a Padilla Krügiger. Mire, allí lo tiene, padillakrügiger@gmail.com, y Mari le envía la guía de estudio, que es interesantísima, ¿verdad? De otra manera también, yo la puedo conseguir a través de WhatsApp acá. Saludos a Carla. Carla, te aprecio mucho, qué bueno que está enviando corazoncitos por allí, qué bueno que has estado escuchando el estudio. Muchas bendiciones para ti y para los amigos de Friends Café, anuncio no pagado. Que tengo que, Carla, ponerme al día con varios chai que tengo atrasado, ¿verdad? Porque, sí, tengo que ir por allá a Friends Café, ¿verdad? A paladear esos ricos chai que son tan buenos. Bueno, pues nos quedamos hasta aquí. La próxima semana volvemos a la carga. Recuerde que si alguien tiene dificultad de momento para conectarse el miércoles que viene de 5 a 6, esto está grabado. Usted entra a mi página, Carmelo Medina Jiménez, consigue no solamente este, sino los 2 anteriores. Si presenta alguna dificultad, no tema, me llama 787-487-3818. Mari, si puedes escribir mi número de teléfono por allí, 787-487-3818. Usted se comunica y gratuitamente le doy toda la información. Así que es una grata bendición. Bueno, pues la semana que viene esperamos con la ayuda del Señor volver a vernos. Quiero decirle que mañana, de jueves a sábado, y mañana comenzamos el comedor social, COSOMO, ¿verdad? Comedor social. Usualmente luego de las 9 de la mañana servimos almuerzo hasta las 12:30 a 1 del mediodía. Amén.
Así que, dice Gladys, yo la tengo guardada también. Muy bien, Gladys, muchas gracias. Así que, Cosomu, todos los que quieran saber qué es Cosomu y cómo trabajamos este comedor social, puede venir por aquí, ¿verdad? Y le podemos contestar todas las preguntas que tengan. Recuerde que el domingo nos reunimos nuevamente en el culto de adoración, Dios mediante, a través de Facebook Live y presencialmente. Si usted quiere venir a los estudios de aquí de los miércoles, presencialmente, me da una llamadita o me escribe y le reservamos asiento, como ahora lo estamos haciendo así por la pandemia, o si es los domingos, pues usted se comunica conmigo y con mucho gusto le reservamos asiento. Saludo a Juana Severino Array de Dominicana, de República Dominicana. Nuestra hermana Juana, le saludamos en esta hora. Bueno, pues hasta la próxima, muchas bendiciones. Gracias por siempre estar ahí, cada uno de los estudiantes y las personas que se van añadiendo. Siempre es un honor y una bendición poder compartir con ustedes estos estudios de la palabra del Señor. Querida Carla, amén. Igualmente para ti, muchas bendiciones, Carla. Así que nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Hasta luego.